Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá y adicionalmente, pues, enormes gratificaciones al grupo organizador en cabeza de Mauricio por la invitación. Yo les voy a hablar con un sesgo muy significativo hacia el cáncer de pulmón y hacia las neoplasias del sistema nervioso central, porque es lo que hago. Yo estoy más concentrado en esa área, pero quiero mostrarles una visión más o menos general de lo que ocurre de forma regular con la genotipificación y lo que podrían ser blancos moleculares potenciales para el futuro respecto de lo que hemos aprendido en la última década. ¿Tengo cómo pasar las diapositivas? ¿Sí? Tienen un... es este. Vale. Listo, muy bien. ¿A dónde apunto? ¿Allá? ¿Acá? Yo les voy a mostrar algunas cosas sobre el genoma tumoral que hemos empezado a aprender de forma progresiva tal vez durante la última década. Ustedes saben muy bien que el genoma global se presentó más o menos a la altura del 2000 con algunas modificaciones que se hicieron en el 2003 y desde ese entonces ustedes pueden acceder a un espacio virtual que se llama Cosmic, que digamos que comprime buena parte de la información de lo que se llama el Atlas del genoma tumoral, Cancer Genome Atlas. Y hemos aprendido muchísimo sobre cuáles son los puntos calientes y algunos que no son tan calientes en buena parte de las neoplasias de mayor incidencia. Eso nos ha permitido identificar puntos claves para tratamientos potenciales que en la actualidad están en pleno desarrollo y han modificado el curso de muchos de las neoplasias en la actualidad. Simplemente para hacer una acotación, esto es lo que ha crecido la investigación en cáncer en un periodo bastante grande. Ustedes saben que hay 3 fases muy bien reconocidas, que son la 1, la 2 y la 3. Hay estudios fase 4, que el objetivo primario es la identificación de efectos adversos y adicionalmente las pruebas terapéuticas de intervenciones bien identificadas y probadas ya desde la perspectiva de efectividad en una población mucho más grande y son bastante útiles en el progreso de la oncología en general. Pero desde hace algunos años, más o menos unos 5, el National Cancer Institute en los Estados Unidos identificó un nicho potencial para crear un nuevo tipo de estudio que son los estudios fase 0. Esos estudios fase 0 los veremos en evolución en el curso de las siguientes décadas. Ya se han hecho, no muchos, en el momento llevamos más o menos unos 64 y les voy a explicar brevemente lo que eso implica desde la perspectiva genómica para poder conocer cuál va a ser el futuro de la oncología en grande. Lo que ustedes ven aquí es la evolución de la gran cantidad de estudios que se han hecho. La mayoría están concentrados en la fase 1, que ustedes saben muy bien que el objetivo primario es la identificación de dosis que permitan el control de las neoplasias y la identificación de efectos adversos potenciales a partir de esos medicamentos que están en prueba en una gran cantidad de neoplasias indistintas, excepto por los fase 1B, donde ya se hace un poco más de foco. Desde ese quinquenio atrás, donde el NCI empezó a trabajar en la identificación de blancos moleculares potenciales, los estudios fase 0 que hicieron, cogieron pacientes voluntarios con enfermedad oncológica avanzada que legaban su cuerpo a la ciencia y lo que hacíamos era biopsias secuenciales en un periodo relativamente corto de tiempo que oscila entre 7 y 14 días. En esos pacientes lo que dábamos era microdosis de moléculas biológicas en experimentación y esas microdosis no intentaban buscar la dosis máxima tolerada, obviamente porque son pues digamos puntos de administración muchísimo más bajos que lo que usualmente utilizamos en la práctica clínica regular. Lo que intentaban esas microdosis o lo que intentan esas microdosis es identificar bloqueos biológicos efectivos. Entonces lo que buscamos en forma real es una dosis biológica efectiva. En las múltiples biopsias seriadas que se realizan en los tumores de esos pacientes e incluso en tejido normal, hay incluso cosas importantes para nosotros desde la perspectiva de buscar activación de moléculas proteicas como la fosfo-AKT o como la fosfo-S6 quinasa, que tienen que ver con los inhibidores mTOR en el folículo piloso, y podemos seguir si en verdad el medicamento está funcionando o no está funcionando. Entonces lo que hacemos con esos estudios fase 0 es eso, y este es el crecimiento de la investigación en lo que ustedes ven. Si miramos en perspectiva, tal vez en los últimos 20 años, cuánto ha crecido la investigación en relación genómica, en la genotipificación, buscando blancos moleculares y adicionalmente buscando o identificando
targets blancos específicos que sean modulables con medicamentos específicos igual, ustedes van a ver que lo que más ha crecido para la FDA en las últimas 2 décadas es la oncología. Si miramos eso respecto de otras ciencias, como la infectología, como la reumatología, como la inmunología, entendemos el por qué el cáncer en la actualidad consume cerca del 30% de la investigación biomédica mundial, aunque lastimosamente nosotros tenemos muy poco que aportar a eso, y Latinoamérica en general, en global, solamente aporta el 0.7%. Colombia, para nuestra mayor lástima, solamente aporta el 0.0001% de toda la investigación que se hace anualmente en cáncer, y la gran mayoría de ella relacionada con el virus del papiloma humano. Esto es lo que tenemos de investigación en cuanto a biomoléculas, lo que se ha desarrollado, y si ustedes ven lo que tardó llegar a identificar lo que era ese gen de fusión, que es el BCR-ABL, seguramente ya oyeron hablar de ello en el curso de este seminario, hasta lo que tenemos en la actualidad, el punto para identificar el blanco y adicionalmente para tener moléculas que puedan modular potencialmente ese blanco en periodo temporal se ha ido reduciendo de forma muy significativa. ¿Eso qué implica? Si nosotros empezamos a tratar de buscar blancos moleculares como el BCR-ABL para poderlo modular con moléculas como el imatinib, dasatinib y el nilotinib, se necesitaron cerca de 40 años de historia de la oncología, casi toda la temporalidad de la evolución de la especialidad que nació por allá en los tempranos 1960 para poder tener ese medicamento o ese grupo de medicamentos que pudieran modular específicamente la patología, modificando de forma sustancial la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión en sujetos con leucemia mieloide crónica. Si ustedes observan lo que se necesitó para encontrar el crizotinib y en este momento hasta medicamentos de tercera generación, el crizotinib es un inhibidor de tirosina quinasa que actúa específicamente sobre una translocación, sobre un gen de fusión que se documenta en pacientes con adenocarcinoma de pulmón y adicionalmente con otras patologías como el tumor miofibroblástico inflamatorio. En este segmento en particular, en el que estamos aquí parados, se necesitaron solamente 3 años para la evolución de la información, para obtener un estudio fase 2 que nos permitiera llevar eso a la práctica clínica en la actualidad. Es una realidad y ya es una perspectiva potencialmente modificable en nuestro país, o sea, ya tenemos la forma de hacer esas pruebas en nuestro entorno y adicionalmente ya tenemos un paciente en tratamiento que tiene un beneficio evidente con la administración del crizotinib a pesar de que todavía no está autorizado para uso en Colombia. Esto era lo que les había mostrado previamente. Ustedes conocen todas las fases de la investigación biomédica, esto es lo que tenemos en la actualidad como grande, entonces tenemos los fases 1, que como ya les había mencionado, lo que intentan buscar son dosis máximas toleradas y adicionalmente la toxicidad limitante de dosis en poblaciones muy pequeñas, usualmente no exceden más de 20, 30 pacientes. Adicionalmente tenemos los fase 2, donde lo que estamos buscando de forma regular es eficacia en una patología mucho más definida y en paralelo buscar el perfil de toxicidad básico del medicamento en esa población definida. Los fase 3, donde lo que buscamos es usualmente efectividad y luego la aprobación, en este caso por la FDA o por la EMA, que son las autoridades más grandes a nivel global. Lo que les había dicho previamente, los fases 0 que van a permitir, vamos a poder documentar un blanco terapéutico modulable con una dosis específica de un medicamento para poder acortar el periodo temporal y adicionalmente permitir que menos pacientes se expongan al proceso de investigación con la intención de que tengamos los compuestos en un promedio que no supere usualmente los 3 a 4 años. Esta es la nueva realidad de la oncología en la actualidad. Para Hanahan, que es uno de los investigadores más importantes en genómica tumoral que hemos tenido desde el descubrimiento del genoma, esta es la era de la genómica tumoral y lo que estamos haciendo es terapia dirigida. Posiblemente la siguiente década sea la era del microambiente tumoral. ¿Eso qué significa? Ahora estamos definiendo cuáles son los puntos calientes, los hotspots que tienen todos los genes, el genoma general de la gran mayoría de las neoplasias de alta incidencia. En la siguiente década definiremos cómo interactúan esos genes dentro de las células tumorales con su ambiente alrededor de ellas. Y en la actualidad tenemos lo siguiente, si ustedes recuerdan, este es el curso global de lo que nosotros hacemos en oncología. Hacemos una biopsia, los oncólogos no podemos trabajar sin tejido tumoral para saber qué estamos enfrentando. Una vez reconocemos qué tipo de tumor estamos enfrentando, vamos adicionalmente por la identificación de ese fenotipo para poder hacer un tratamiento como guía base para poder ayudar al paciente a tener una mejor calidad de vida o incluso a curarle. En la actualidad lo que estamos enfrentando es esto. Si ustedes observan, tenemos la patología tradicional, que es el fenotipo, la identificación del tumor, adicionalmente el análisis
análisis morfológico, tenemos algunas técnicas que se describieron desde la década del 70, por allá en 1974, cuando se identificaron los monoclonales para hacer inmunohistoquímica, pero posteriormente se han incluido cosas tan interesantes como el FISH y adicionalmente el SISH, y posteriormente empezamos a reconocer blancos moleculares específicos como el HER2 en cáncer de mama, que nos permite modular una vía que está alterada, que es dominante, que es caliente y que adicionalmente funciona como el conductor de esa neoplasia en particular. Si ustedes ven, esto es lo que estamos enfrentando en la actualidad y es la identificación del genotipo de la gran mayoría de las neoplasias, como ya les había mencionado, y tenemos tecnología en la actualidad que es muy costosa, que no está disponible en nuestro medio, que se llama Multiplex PCR, que es la PCR en tiempo real, pero que corre todo el genoma. El valor en la actualidad para hacer eso oscila más o menos alrededor de $12,000 a $14,000. No está, como les había dicho, disponible en Colombia. Y ya está hecha para algunos de los tumores más importantes. Les voy a mostrar más adelante el ejemplo de un paciente con un adenocarcinoma de pulmón que se publicó el año pasado en Nature, donde ustedes van a ver que ya se sabe cuál es todo el genoma de ese paciente y se incluyó dentro de un estudio donde se está haciendo una secuencia de blancos terapéuticos modificables. ¿Qué tendremos que enfrentar en el futuro también? Ya les había dicho que los estudios fase 0 juegan con múltiples biopsias. Biopsiamos al paciente al principio, miramos cómo está el fenotipo, adicionalmente cómo está el genotipo y los puntos calientes de ese paciente para poder hacer intervenciones con dosis biológicamente efectivas. Luego hacemos otra biopsia para ver si está funcionando en el tumor o en tejido normal. Ya les había mencionado que se puede hacer, digamos, con el folículo piloso, pero luego en el futuro tendremos que rebiopsiar para poder saber si esos puntos calientes que hacen que la neoplasia tenga un comportamiento hacia A o hacia B, hacia derecha o hacia izquierda, podemos modificarla también de forma regular. Eso ya es una realidad. Digamos, en cáncer de mama, y seguramente lo hablaron ayer, tuvieron oportunidad de ver que hoy en día los fenotipos de las neoplasias y sus histotipos para poder hacer intervenciones terapéuticas en enfermedad metastásica varían hasta en un 26 a 30%. Es menos evidente para otras neoplasias, pero para cáncer de pulmón en pacientes que tienen mutaciones dominantes, ya se los voy a enseñar, se modifican también de forma regular. En el caso de los adenocarcinomas que presentan mutaciones conductoras en el EGFR o en el ALK, esos genotipos pueden variar hasta en el 50%. E incluso modificar el fenotipo de una enfermedad que era una enfermedad de célula no pequeña, que tiene un comportamiento A, e irse completamente hacia la izquierda y volverse un B, que es un carcinoma de célula pequeña. No sabemos todavía por qué ocurre, pero la selección clonal podría darse a partir de células que son pluripotenciales, mucho más primitivas y que hacen que incluso se modifique por completo el comportamiento de la neoplasia. ¿Qué hemos aprendido entonces en los últimos 10 años del genoma tumoral? Si ustedes recuerdan, tenemos más o menos unos 24,000 genes codificados en la actualidad y podemos decir que en conjunto los cánceres se comportan como si fueran buses. Ese es un ejemplo que a mí me parece muy sencillo de explicar para que ustedes lo entiendan. Hay un conductor que es un gen dominante, muchas de las neoplasias tienen pocos conductores y atrás hay una cantidad de pasajeros que se llaman genes pasajeros. Esos genes pasajeros corregulan o sirven como moduladores, como comoduladores del comportamiento del conductor. Le van gritando desde atrás, oiga, coja a la derecha, coja a la izquierda, tenga cuidado que están haciendo esto, nos dieron tal tratamiento, modifique el perfil de resistencia hacia este lado. Pero finalmente el que toma las decisiones usualmente es uno o dos o pocos en general. Hay enfermedades que son biológicamente planas, digámoslo así, ya les voy a enseñar cuál de ellas y que además es muy frecuente, y hay enfermedades biológicamente muy complejas. De las que más hemos aprendido, si ustedes miran el Cancer Genome Network Atlas, son las más complejas, porque son las que usualmente tienen múltiples mecanismos para crear resistencia y para modificar su curso biológico natural. Yo les decía desde el principio que veo de forma regular únicamente neoplasias del tórax y tumores cerebrales. Esas están dentro de las más complejas, pero la más sencilla en la actualidad como modelo es el cáncer de próstata. Entonces el cáncer de próstata es una enfermedad supremamente frecuente. Para todos los que somos hombres, seguramente entre 7 y 8 de cada 10 a los 80 años tengamos esa patología, pero es una patología que de forma regular tiene un curso biológico natural que va muy lento, que es una neoplasia tranquila, digámoslo así, que es potencialmente modificable. Eso tiene una explicación biológica clara que se las voy a enseñar y les voy a mostrar por qué las que son complejas son realmente muy complejas. Esto es lo que hacemos en la actualidad. Les había dicho que hay genes dominantes y genes recesivos. Estos son no efectores, los recesivos, y los dominantes sí que tienen posibilidad de modificar puntos calientes. La gran mayoría de los puntos calientes están relacionados
con proteínas que tienen función de quinasa, que tienen usualmente un comportamiento transmembrano. Ustedes saben que hay más de 525 identificadas en la actualidad, y dentro del genoma tumoral suelen ser importantes en la gran mayoría de las neoplasias, alrededor de entre 20 y 40. En los tumores que son sencillos, usualmente hablamos de 1, 2, menos de 10, y lo que está acuñado en la actualidad para decir que una neoplasia tiene un comportamiento biológico favorable es que tenga menos de 20 mutaciones, que esa sea la carga grande para los genes dominantes. El cáncer de próstata, el mejor ejemplo es que usualmente oscila entre 23 y 27, pero si hablamos de un cáncer de pulmón, estamos hablando de más de 40 o 47 mutaciones que conviven al mismo tiempo para desarrollar la neoplasia. En tumores tan complejos como el glioblastoma, que es el padre, digámoslo así, de los tumores en cuanto a complejidad, que es la neoplasia cerebral más agresiva, conviven cerca de entre 47 y 132 alteraciones genómicas dominantes que hacen que el tumor pueda tomar izquierda, derecha, centro, centro-izquierda, centro-derecha. Y eso hace que sea mucho más difícil de tratar porque el comportamiento biológico hace que sea potencialmente complejo. Este es un estudio bellísimo que se publicó hace relativamente poco menos de un año. Es parte de la carta grande del Cancer Genome Network Atlas. Lo que quiero es que ustedes miren los puntos que se encuentran dentro de cada una de las casillas. No sé si alcanzan a leer, pero estos son diferentes tipos de neoplasias grandes. Si ustedes ven, aquí está la próstata. Entre menos puntos haya por encima del 5, significa que las mutaciones son pocas y que en general los que son conductores son pocos genes. Lo que ustedes ven aquí es que el cáncer de próstata en general tiene un comportamiento, digámoslo así, entre comillas, biológicamente benigno. Si observamos lo que ocurre con cáncer de ovario, fíjense que hay una carga mayor. Si miramos lo que ocurre con cáncer de pulmón, fíjense que la carga es bastante más diferente, especialmente si hablamos del escamoso, porque muchas de las mutaciones han sido inducidas por la exposición al humo por combustión del tabaco. Miremoslo en amplio a ver lo que podemos observar respecto del comportamiento biológico de las neoplasias grandes que tienen un comportamiento menos o más agresivo en general. Si miramos el cáncer de mama hormono positivo, que tiene receptores hormonales positivos, van a darse cuenta que no son muchos los receptores que están activados. Si se dan cuenta, son 2 los que funcionan como conductores: el PI3K, que es la vía de la fosfatidilinositol 3 quinasa, que tiene un papel muy relevante y hoy en día la podemos modular. Poco a poco van a ver la aparición de nuevas moléculas, entre ellas inhibidores directos del PI3K y del mTOR. Hoy en día está muy en boga un estudio que demostró que el uso del everolimus, que es un inhibidor mTOR directo, puede revertir la resistencia contra los receptores, contra los medicamentos dirigidos contra los receptores de hormonas, y el otro es el P53. Ustedes saben muy bien que es el regulador del genoma y que está alterado en más o menos el 60% de las neoplasias. Entonces, esto nos hace pensar que el cáncer de mama, a pesar de que tiene muchísima complejidad, no tiene tantos puntos calientes en general. Miremos lo que ocurre con el cáncer de pulmón. Los puntos calientes, fíjense que son KRAS, el KRAS, que es uno de los más viejos, con el HRAS y con el NRAS, descrito por allá en la década del 70, finales, como en el 77, 78 en su primera instancia. Si ustedes recuerdan, es el gen alterado por codificación en los pacientes que se han expuesto al humo por combustión del tabaco, o sea, el cáncer de pulmón entre los fumadores tiene dominancia para este gen, que hoy en día hemos aprendido además que nos permite saber que puede haber más resistencia contra los agentes de quimioterapia, especialmente contra los derivados del platino y los taxanos, que posiblemente en el futuro podamos decir que los pacientes que tienen alteraciones por mutaciones puntuales en este gen en particular con cáncer de pulmón no tengan tanto beneficio de la quimioterapia complementaria después de una cirugía, que hay que hacer intervenciones más dirigidas y que posiblemente los blancos a regular en este grupo particular de pacientes sean más el uso de inhibidores mTOR o de inhibidores dirigidos contra el PI3K o de inhibidores directos contra el RAS, que no han ido muy bien en investigación en general. ¿Qué otra cosa tenemos? Si ustedes se dan cuenta, por aquí aparece el EGFR, que es el receptor para el factor de crecimiento epidérmico, que es importantísimo en la gran mayoría de las neoplasias epiteliales, pero que en cáncer de pulmón juega un papel extraordinariamente relevante. Ya les voy a mostrar lo que ocurrió en 2004, que fue la ruptura de uno de los hitos respecto de la manipulación genética del cáncer y por qué este gen es conductor y muy importante para nuestros pacientes con cáncer de pulmón, especialmente para aquellos que no tienen exposición previa al tabaco.
Y aquí empiezan a aparecer otros que seguramente serán protagonistas. Hay una gran carga por debajo, pero fíjense este que se llama KEAP1, que es uno de los reguladores adicionales del EGFR y también del ALK. Este KEAP ya tiene un inhibidor directo y lo veremos aparecer en breve, relativamente, yo espero que en unos 2 o 3 años, como corregulador para los pacientes que hacen resistencia vía EGFR o vía ALK. Una de las cosas interesantes que les había dicho es que la carga genómica del cáncer de próstata es muy poca. Y fíjense que aquí lo miramos en el estudio. La cantidad de cosas que observamos, excepto por P53, son muy pocas. El comportamiento biológico del cáncer de próstata está casi que dominado 100% por la modificación del receptor de andrógenos, del gen del receptor de andrógenos. Y eso es lo que hace que sea una neoplasia, entre comillas, favorable. Bueno. Estas son las cargas genómicas por amplificación que ustedes van a ver en las diferentes neoplasias. Si miran lo que significa cada una de ellas, entre los más malos pues está el cáncer de pulmón. Fíjense la carga interesante que tiene cáncer de ovario. Si ustedes hacen un PubMed y ponen dentro del PubMed Cancer Genome Network Atlas, la gran mayoría de lo que se ha publicado en los últimos 2 años tiene que ver con glioblastoma y con cáncer de ovario. Acaba de salir un estudio bellísimo sobre el papel de BRCA1 y BRCA2 en los pacientes que tienen cáncer de ovario, y muy posiblemente empezaremos a ver el papel relevante que tienen los inhibidores PARP, que es un segmento de medicamentos dirigidos específicamente a ese paciente, ese grupo de pacientes, para la modificación del comportamiento de la enfermedad en ese segmento. Si ustedes ven acá, el cáncer de mama parece estar en un punto intermedio, y si tuviéramos aquí al glioblastoma pues estaríamos fuera de borda. Estos son los genes más grandes. Les había dicho que usualmente dentro de esos 22.000 o 24.000 genes que tienen relación con el desarrollo de los cánceres, pues hay algunos que son más importantes y usualmente son 500 o entre 500 y 525. Aquí está un resumen de lo grande que hay. El dominante sin lugar a dudas es el P53, pero fíjense que hay otros tumores que tienen cierto comportamiento, digamos así, muy malo, como el cáncer de páncreas, como el melanoma, a pesar de que hoy en día sabemos que los puntos calientes pueden resumirse tal vez entre 5 o 6 genes grandes, y eso nos permite o nos va a permitir modificar. Lo que les quería contar aquí, esto es simplemente para número de copias ganadas y algunos otros resúmenes para mutación, que ustedes ven aquí que el cáncer de próstata tiene un comportamiento mucho mejor, y más adelante les voy a enseñar los mapas genómicos y lo que implica la dominancia o no de los diferentes tumores. Entonces ya les había dicho que el cáncer de próstata es el bueno del paseo. Esto significa que tiene una menor dependencia genética, y esa menor dependencia genética se puede resumir de forma muy sencilla. Las ganancias génicas se dan usualmente por pérdida de todos estos genes que están aquí, principalmente el PTEN, el P27, el retinoblastoma y el P53. Fíjense que no son cosas exorbitantemente complejas como lo que ya les había dicho, y lo que vemos de forma regular es el paso del acino dentro del epitelio normal de la próstata hasta la metástasis, que es lo que observamos. Si nos damos cuenta cuáles son los genes que se empiezan a alterar desde el principio hasta el final, fíjense que siguen siendo más o menos los mismos. En el momento en que el tumor se vuelve independiente al receptor de andrógenos, lo que observamos de forma regular es una ganancia en BCL2 que está alterando por completo el comportamiento de la apoptosis, y adicionalmente lo que vemos son otras cosas interesantísimas como la surbivina y la closterina. Resulta que el cáncer de próstata, cuando se empieza a volver más anormal, más complejo en términos de alteraciones genómicas generales, empieza a tener capacidad de viajar a otros sitios. Y ustedes saben muy bien que el cáncer de próstata de forma regular, cuando se indiferencia, suele ir por dominancia casi que exclusivamente al hueso. Pues resulta que la closterina y la surbivina tienen un tropismo por adherencia a través de las caderinas importantísimo para ir específicamente a ese sitio. Entonces aprendemos y empezamos a entender por qué se comporta el cáncer de próstata de esa forma. Esto era lo que les había dicho. Fíjense que no va por encima de los 21 o 27 genes dominantes. En el caso aquí para el mapeo grande que se hizo fueron 21, y la gran mayoría se resumen a estas 3 vías que son PI3K, RAS-RAF y retinoblastoma, cuando se hace independiente del receptor de andrógenos, que es lo que les voy a mostrar. Estas son las 3 vías grandes. Lo que está en rojo son los puntos calientes dentro del mapeo, que es lo que ustedes observan aquí. Fíjense los porcentajes y miren cuánto cambian de los tumores primarios a los metastásicos, que es lo que les está enseñando este mapa. Si ustedes miran la vía de señalización del retinoblastoma, en el primario se encuentra alterada más o menos en el 34%, pero cuando el tumor se vuelve metastásico se altera hasta en el 74%. ¿Por qué es importante eso?
porque significa que cuando el tumor pierde el control del receptor de andrógenos y empieza a hacerse dependiente del PI3K, es muy posible que podamos biopsiarlo y si lo que tiene alterada es esta vía, podamos administrar inhibidores directos del PI3K para controlar la enfermedad que se desdiferenció y que ya no se parece a la próstata normal. Si vemos que lo que ocurre, con el RB, si vemos que lo que ocurre con el PI3K, la diferencia entre el primario y la metástasis es 42 a 100%, y si miramos RAS, la diferencia es 43 a 90% al momento en que se hace la diferenciación. Y lo que les había dicho, el 100% de los tumores que tienen dependencia de próstata tienen relación con el receptor de andrógenos, que es lo que nos muestra este mapa. Cuando hablamos de dependencia mayor, o sea, de tumores realmente complejos en comportamiento genómico y lo que veremos en el futuro para el cambio de estas neoplasias, el papá de la última década, sin lugar a dudas, ha sido el cáncer de pulmón. ¿Por qué? Si miramos qué ocurrió desde 1999 cuando se hizo la inclusión del primer inhibidor de tirosina quinasa dirigido contra el cáncer de pulmón y con el descubrimiento en el año 2004 de las mutaciones del EGFR, aprendimos una enorme barbaridad en los últimos 7 años. ¿Eso qué implica? Hoy en día ya no hablamos de cáncer de pulmón, eso no es una sola enfermedad. Nosotros estábamos acostumbrados, yo recuerdo mucho cuando llegué al cancerológico en Bogotá en el 99, que decían cáncer de pulmón y cáncer de pulmón eso era una sola bolsa. Entonces a todos les poníamos lo mismo, que era carboplatino y etopósido porque no había más, y el 95% de los pacientes se iban a morir a casa. Bueno, en ese momento no sabíamos lo que sabemos ahora. Estos tumores tienen un nombre, un primer apellido, un segundo apellido y posiblemente tengan una cola genealógica por detrás que hasta ahora estamos aprendiendo a identificar y aprendiendo a reconocer. ¿Qué implica? Hoy en día tenemos que decir cáncer de pulmón de célula no pequeña, variedad de adenocarcinoma, histotipo compatible con un papilar o micropapilar, que tiene adicionalmente mutaciones del EGFR y que no tiene la T790M basal. Esa sería la forma correcta de decir esto es un cáncer de pulmón. Y ese cáncer de pulmón se trata de esta forma y posiblemente en el futuro cuando lo rebiopsiemos que tenga otro comportamiento diferente porque progresó, tengamos que denominarlo de otra forma diferente. ¿Qué implica eso? Este es el estudio que les había dicho de la identificación de todo el genoma tumoral de ese cáncer de pulmón del paciente. Es el primer paciente en el cual se hace un genotipo completo por multiplex PCR. Ya sabemos cuáles son todos los genes calientes y esto es lo que ustedes observan aquí. Fíjense que la gran mayoría de las alteraciones se encuentran por alteraciones en pares de bases, más o menos 78%, y la gran mayoría son transversiones que ocurren hasta en el 46% de ese genoma tumoral del cáncer de pulmón. Este es un estudio que a mí me parece bellísimo, que es del Dr. Ding y colaboradores, que se publicó este creo que es la versión de Nature, si no estoy mal, en 2008, donde ustedes van a ver cuáles son los genes más importantes que tiene el cáncer de pulmón en general. Y ustedes observan aquí que fíjense que son genes conocidos para todos nosotros. El del receptor para el factor de crecimiento epidérmico, el KRAS, BRAF, PI3K, HER2, HER3, etc. Y la gran mayoría tienen variaciones dependiendo del tipo de tumor que sea. Entonces, si es adenocarcinoma tienen unos, si son carcinomas escamosos tienen otros. ¿Y eso por qué es importante? Estos son modelos celulares en los cuales descubrimos que podemos administrar cosas específicas a las células para ver si se modifican dependiendo de la alteración que tengan. Si ustedes se dan cuenta, todos los puntos rojos son células que tienen mutaciones para el EGFR. La más importante para nosotros es la PC9, que es la típica que tiene la deleción del exón 19, que es el segmento donde se perdió en ese exón del gen. Y si ustedes se dan cuenta, hay una enorme sensibilidad para la gran mayoría de los medicamentos. ¿Eso por qué es importante? Porque estas células tienen un comportamiento biológico diferente y podemos manejarlas de una forma diferente. Bueno, la gran mayoría de las que tienen resistencia son aquellas que tienen mutaciones del KRAS, que son los rombos azules, que es lo que ustedes están viendo ahí. Y es lo que ya sabíamos. La enfermedad adquirida es la del fumador. La enfermedad biológicamente innata es la del que nunca ha fumado. Por eso la gran mayoría de los que tienen enfermedad innata tienen un mejor comportamiento biológico que aquellos que tienen una enfermedad adquirida. Este es el mapa de lo que es el adenocarcinoma de pulmón en la actualidad. Estos son los apellidos de la enfermedad, lo que ya les había mencionado hace un momento. Todavía no conocemos el 46% de ese mapa. En este último año tenemos estos puntos calientísimos que hemos empezado a reconocer y que vamos a poder modular. Pero ¿qué sabemos del mapa en la actualidad? ¿Cuáles son los apellidos importantes? Como decir Gutiérrez, Lema, Luján, etcétera. Aquí en cáncer de pulmón decimos KRAS, EGFR o el receptor para el factor de crecimiento epidérmico, ALK-ML4, BRAF, PI3K, HER2
y este que es el receptor para el factor de crecimiento derivado de los fibroblastos tipo 4. ¿Por qué es importante esto? Porque la gran mayoría de ustedes dirán, esos son genes, igual que los de gran cantidad de los que hemos oído en cáncer en general. De pronto la gran mayoría todavía no tienen forma de modularse específicamente, pero la realidad es que sí. Para estos ya tenemos un sinnúmero de medicamentos que están en vía de investigación. La gran mayoría son inhibidores directos del PI3K e inhibidores directos del mTOR. Hay un medicamento que ha demostrado en fase 2 modificar el comportamiento de los tumores que tienen mutaciones de KRAS de pulmón. Ese medicamento se llama perifocine y seguramente veremos información muy interesante del perifocine, no solamente en cáncer de pulmón, sino también en cáncer colorectal. Y el otro medicamento es uno que está en curso en la actualidad que se llama BES-368, que es un medicamento de Novartis, que es doble inhibidor tanto de KRAS como de mTOR como de PI3K o triple inhibidor, y seguramente modificará el curso de la enfermedad aquí. Bueno, también hay otro que se llama radiferolimus, que hace más o menos lo mismo, pero inhibe únicamente mTOR. Para EGFR, pues ustedes ya saben cuál es la historia. En el último, tal vez quinquenio, hemos visto la aparición no solamente de los inhibidores reversibles de primera generación, que son erlotinib y gefitinib, sino que ya tenemos más de 10 inhibidores, incluyendo los de segunda y tercera generación, que son irreversibles, dirigidos específicamente contra esta enfermedad. Al KML4 tenemos un inhibidor de primera generación que es el crizotinib y tenemos 3 en investigación para el momento en el cual la enfermedad crea resistencia. BRAF ya tenemos un inhibidor directo que es el medicamento de Plexxikon que se llama bemurafenib y se está probando ya en cáncer de pulmón BRAF positivo, y de aquí para adelante pues tenemos cosas específicas como el afatinib para el ER2, etcétera, etcétera. Esto es lo que les había dicho y son los inhibidores directos para cada uno. ¿Qué es lo más bonito que hemos aprendido a hacer, al menos desde mi perspectiva como colombiano? Y es que ya estamos pudiendo identificar el comportamiento de estos genes en nuestra población. Para mi orgullo y el de parte de los autores que están aquí sentados, porque también lo son, este es el resultado de un estudio muy grande que hicimos en América Latina, donde además aprendimos que el comportamiento genómico de los cánceres es independiente dependiendo del sitio donde estemos parqueados. ¿Eso qué quiere decir? Lo que les decía previamente el doctor Luján de que los chinos y los japoneses no solamente se ven diferentes por fuera, también es que se ven diferentes por dentro y sus tumores son diferentes a los nuestros. Eso quiere decir que lo que ustedes están viendo aquí es cómo se diseñó el estudio. Incluimos una gran cantidad de muestras de tumores, no solamente en Colombia, sino también en México, Perú, Argentina, Uruguay y Chile en este momento. Y lo que hicimos fue hacer primero genotipificación para KRAS y para EGFR, tratando de buscar las alteraciones, y luego buscamos 4 genes más, que son ALK, BRAF, ER2 y PI3K. Y lo que hemos podido aprender en ese curso es que la presencia de mutaciones en nuestra población está más o menos alrededor del 30% para el EGFR, cuando en otras poblaciones como la de los asiáticos, entre los japoneses y los chinos, está más o menos alrededor del 40%, y para los europeos y estadounidenses está más o menos alrededor del 15-16%. ¿Por qué es importante eso? Aquí están las cifras de los diferentes países que participaron. En Colombia en el momento llevamos genotipificadas 1093 muestras, que es un número extraordinario y seguramente podremos incluirlas en alguna publicación en un periodo relativamente breve. Y lo que encontramos también fue interesante. Las mutaciones entre nuestra población de pacientes con adenocarcinoma de pulmón son diferentes a las de los europeos, digamos. Allá ven muchísimos más pacientes, a las de los japoneses y a los asiáticos. Allá ven muchos más pacientes con una mutación que se llama L858R, que se encuentra en el exón 21, y nosotros vemos muchas más alteraciones del exón 19, que es lo que ustedes están observando acá. Y tenemos algunas cosas interesantes, como que la proporción de KRAS parece ser un poco más baja que la de la población general, que usualmente está entre el 20 y el 30% para europeos y estadounidenses, cuando nosotros está entre el 16 y 18%. Si ustedes observan esto, que es lo más importante, cuando nosotros empezamos a hacer oncología, porque ustedes son seguramente el futuro, los que quieran ser oncólogos de la oncología, cuando nosotros empezamos a hacer oncología y nuestros profesores hicieron oncología antes que nosotros, los pacientes con cáncer de pulmón no vivían más de 4 a 6 meses. Bueno, esta enfermedad que tiene como apellido EGFR positivo, fíjense cuánto vive. Normalmente vive más de 16 meses en la actualidad. El paciente que más he visto yo tratado con inhibidores directos del EGFR lleva más de 6 años vivo con enfermedad metastásica desde que se le descubrieron las mutaciones. Y si ustedes miran esto para la población de pacientes, en América Latina la supervivencia libre de progresión es de 15 meses en esta enfermedad. O sea, es una enfermedad diferente, sin lugar a dudas. O sea, ya no viven 3 o 4 meses, sino que viven 3 años
y tienen una supervivencia libre de progresión después de la exposición a los inhibidores directos tras reconocimiento de la mutación que supera los 15 meses. Este es el estudio específicamente para Colombia, donde pues estamos hablando únicamente de lo que se ciñe a nosotros, y lo que encontramos entre nosotros también fue muy interesante. Fíjense que esta es la mediana de supervivencia global, que son de supervivencia libre de progresión, que son 14 meses. Cuando la comparamos con los mexicanos, pues nos va mejor con lo que hacemos aquí en Colombia que el grupo de México, no porque haya mayor o menor acceso a la medicación, sino seguramente por variabilidad dentro de los pacientes en los cuales se pudo recoger la información. Fíjense que en esta enfermedad le va mucho mejor a las mujeres, además, porque biológicamente también tiene explicaciones. Las mujeres tienen más receptores hormonales positivos en cáncer de pulmón. Esto también es revolucionario. Cuando yo lo vi por primera vez dije, no puede ser posible que el cáncer de pulmón exprese receptores hormonales. Pues sí, hasta el 30-40% de los cánceres de pulmón, y especialmente los adenocarcinomas entre nunca fumadores, y esencialmente si son de población femenina, tienen receptores hormonales, y eso hace que la enfermedad le vaya mejor. Entonces, cuando tienen una carga mayor de receptores de estrógenos, les va mejor en general, y especialmente si están mutados. En nuestra población parece ser que hay una tendencia a favor de aquellos que tienen mutaciones en el exón 19. Fíjense que les va mejor a los que nunca han fumado. Adicionalmente, no hay diferencias, sí hay una ligera diferencia a favor de los pacientes que tienen más de 65 años, pero esa diferencia no fue estadísticamente significativa. Y si ustedes miran el mapa de lo que encontramos en América Latina al menos, pues más o menos alrededor de un 30% para la presentación de esas mutaciones. Este fue el primer caso que yo vi. Ya la señora no está con nosotros, pero sí me pareció más que llamativo. Fíjense las fechas. Este caso no se identificó en Colombia, fue por fuera del país, 58 años, mujer. Se le hizo el screening para documentar qué tipo de cáncer de pulmón era, y se vio que era un adenocarcinoma pobremente diferenciado. Se clasificó en ese momento como un estado 4 por compromiso pulmonar y hepático, y se le inició tratamiento con lo que teníamos en aquella época, que era carboplatino y paclitaxel, como única o una de las pocas alternativas. Se le hizo un PET, se había reconocido la enfermedad tanto a nivel pulmonar como a nivel hepático, y en el momento de la primera progresión esta señora pudo exponerse al reconocimiento de las mutaciones del EGFR. Esto fue en el 2005, en septiembre de 2005. Se le encontró una lesión del exón 19 en el tejido embebido en parafina, y se le empezó tratamiento con el inhibidor tirosina quinasa, y lo que se observó fue lo siguiente. Este fue el momento de iniciar, lo que ustedes ya vieron en el PET previo, y un mes después de que se inició el medicamento ya no había enfermedad. Entonces, la enfermedad hizo una respuesta completa simplemente porque se pudo documentar que había un punto alterado, y ese punto alterado fue ese gen que estaba anormal al momento en el cual se encontró. Hizo toxicidad cutánea, que es lo que usualmente vemos nosotros, y una cosa muy bonita que se llama tricomegalia, que se les crecen las pestañas de una forma impresionante, hacen algo de hirsutismo también. Hay incluso un estudio muy bonito dentro de uno de los padres de la genómica en cáncer de pulmón, que describió que si yo tengo un crecimiento en los primeros 3 meses de más de 3 milímetros en las pestañas, puedo esperar que la paciente haga respuesta completa. Y si ustedes lo hacen en la práctica clínica regular, se van a dar cuenta que si se vuelve muy pestañona o muy pestañón, pues posiblemente a los 6 meses ya no tenga enfermedad, y el tiempo de control de la enfermedad sea lo más largo posible. Este es el otro protagonista de cáncer de pulmón, que como les decía se presentó hace muy poco tiempo. Lo reconocimos en 2007, es un gen que se llama ALK, que hace una fusión con múltiples genes adicionales, pero tal vez el más importante para cáncer de pulmón se llama ML4. ¿Por qué es importante? Fíjense los ligandos que no son muy reconocidos para nosotros. Bueno, pleiotropina, proteínas relacionadas con la unión heparina, midquina, que no tiene nada que ver con lo que nosotros sabemos. Hay una cosa importantísima, y es que es un regulador de crecimiento y de metabolismo celular, especialmente dependiente de receptores que tienen relación con insulina. ¿Y por qué es importante esto? Porque si miramos la presentación dentro de todo el mundo, fíjense que las cifras para documentar mutaciones en este tipo de cáncer de pulmón no son tan altas, 3-5%. Pero cuando ustedes cogen todo el planeta, vamos a tener 70,000 casos nuevos de pacientes con mutaciones del ALK por año. ¿Eso qué significa? Que cuando los expongamos al tratamiento específico a este tipo de tumor en particular, que es el ALK positivo, que usualmente son acinares o que tienen una característica muy particular, que es el tumor en anillo de sello, que no es para nada usual en cáncer de pulmón, pero que se puede ver, como ustedes lo ven aquí. Esta es una foto de un paciente que tuvimos. Pues lo que observamos es que usualmente esos pacientes que tienen mutaciones en ALK tienen más compromiso pericárdico, más compromiso pleural y menos compromiso hepático, como lo vemos en otro tipo de enfermedades, como entre ellas las que son positivas para KRAS, para KRAS. Cuando les damos el medicamento, que es lo que ustedes ven aquí, 2 ciclos después, o sea 2 meses después de haber iniciado la medicación,
la paciente había hecho una respuesta completa. Entonces, el estímulo para quienes hacemos oncología de poder ver este tipo de cosas con medicamentos dirigidos que no representan tanta morbilidad como la típica quimioterapia, que es como utilizar un enorme cañón contra una mosca, hipotéticamente, pues obviamente es el cambio en el paradigma de lo que va a significar la oncología, no solamente ahora, sino también en el futuro. Este es el PET de una paciente que 14 días después, no les estoy mostrando imágenes de cosas de 10 meses de tratamiento, sino aquí está el PET, una gran cantidad de enfermedad a nivel pleural y lo mismo en el hígado, y después de haber iniciado el medicamento, el crizotinib, lo que se observó fue una regresión muy significativa del metabolismo de la enfermedad solo con 14 días de exposición. Ahora, ¿qué pasa con los tumores que son muy complejos? Y simplemente les voy a dar un par de ejemplos y muy rápidos. El glioblastoma es tal vez uno de ellos, el más, quizás, y tiene una cosa que en genómica llamamos el blanco móvil. Es como cuando ustedes ven los que disparan con cosas en las olimpiadas y se está moviendo el bichito de forma continua, pues es más difícil pegarle. Aquí es más o menos lo mismo. Hay tantos genes comprometidos, usualmente más de 40 o 100, que pegarle al gen específico es complejísimo. Entonces, tratar de reconocerlo es muy difícil. Este es más o menos el mapa grande del genoma del glioblastoma, de lo que sabemos en la actualidad, y lo que hemos empezado a decir o a reconocer es que podemos hablar de subtipos de enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Ya sabemos que no todos los glioblastomas son iguales, que hay unos monstruos que son horribles, que se llaman mesenquimales o proliferativos, que usualmente tienen una cantidad de alteraciones que son muy difíciles de modular, pero que hay algunos que son mejores, que se llaman proneurales, que tienen mutaciones específicas, como una que se llama IDH1, que es fácilmente reconocible por PCR en tiempo real y que es una enfermedad diferente. ¿Eso qué significa? Si yo pesco un paciente con un glioblastoma que tiene una mutación del IDH1, usualmente son hombres jóvenes, bueno, y menores de 40 años, con una enfermedad muy explosiva desde el principio, si yo pesco eso tengo que hacer más, porque esos pacientes van a responder mejor. Voy a ir un poco más adelante rápidamente para que ustedes se den cuenta de lo que implica eso, y es esto que ustedes están viendo aquí. Este es un paciente de la vida real, es un paciente que yo estoy tratando en la actualidad. Si ustedes observan, es pues, al principio que una gran cavidad quística después de la resección del tumor, con algo de residuo en la porción frontal. Esto fue en septiembre de 2009. Hoy estamos en este momento, en casi marzo de 2012, y el paciente continúa vivo. De aquí para atrás había 3 años, siempre con más o menos la misma enfermedad. De aquí para adelante miren todo lo que ha recibido el paciente. Ha recibido intervención de primera línea con bevacizumab y temozolomida, luego recibió bevacizumab y BCNU, luego le pusimos bevacizumab y carboplatino cuando progresó, que este era el estado de la enfermedad en ese momento, y ahora está con bevacizumab y ciclofosfamida y está nuevamente en respuesta. Eso implica que hemos podido agotar de forma progresiva esto que ustedes ven acá, que es el combustible del glioma, porque pudimos reconocer lo que ocurre de forma regular con la alteración de la IDH1, que lo que hay es algo muy sencillo. Todos ustedes recuerdan el ciclo de Krebs que nosotros vimos pues, por allá en nuestro temprano desarrollo médico, que es una de esas cosas que no se aprendía ni Mandrake, pero que siempre nos estaban repitiendo en bioquímica. Pues este es el motor de esta célula tumoral y es la alteración que existe en la isocitrato deshidrogenasa 1 o 2, que hace que se acumule algo que se llama alfa-ketoglutarato, que finalmente eleva una sustancia que produce nuevos vasos sanguíneos que se llama HIF. Entonces, esta es la nueva oncología, esta es la oncología de esta década y posiblemente de la siguiente, y las que tendremos que ver cuando tengamos nosotros, ustedes se ven todos muy jóvenes, pero cuando tengamos nosotros 50 o 60 años, será la oncología del microambiente, o sea, de qué pasa con las células que están rodeando y acompañando al tumor. Eso era lo que tenía para enseñarles y muchas gracias por la invitación nuevamente.